Es importante el FODA porque nos ayuda entonces a ver cuáles son nuestros principales diagnósticos situacionales. Este más o menos es el contenido, cuáles son las variables, análisis situacional, procedimientos y demás. ¿Qué es un FODA? Son aspectos fundamentales de una planeación estratégica. Cada vez más en el mundo se ha hablado ya no de una planificación operativa, como antes nos pedían que hagamos solamente planes operativos. Ahora se habla que tenemos que tener una planificación estratégica. Y el FODA es parte de una planificación estratégica. También le dicen sinónimo, análisis situacional. También le cambian DOFA, son las mismas siglas del FODA-DOFA. Entonces, ¿de dónde viene la palabra FODA? La F es de fortalezas. Siempre uno debe comenzar viendo sus propias fortalezas. Yo a veces cuando hacía algunas prácticas del FODA, comenzamos con unas debilidades y una lista larga, 40 debilidades tenía el grupo. Y decía, ahora vamos a ver las fortalezas, ya aparecían 3, 5. Entonces, estratégicamente es mejor comenzar primero viendo cuáles son nuestras fortalezas. Y de ahí a las debilidades, eso es lo interno. Y las oportunidades y las amenazas es la parte importante de esto del FODA, ¿no? de la palabra FODA. Posibilita la recopilación y uso de datos que permiten conocer el perfil de operación de una institución o una entidad en un momento dado. Cada uno de ustedes va a analizar en su lugar de trabajo si hay una unidad de investigación, ¿no? Entonces uno dice, voy a entonces hacer un análisis situacional de cómo está mi unidad de investigación. Entonces, para eso nos va a ayudar el FODA. Establece un diagnóstico entonces objetivo para el diseño e implementación de las estrategias tendientes a mejorar la competitividad de una institución, de una organización, ¿no? Eso es lo que se trata en FODA. Vamos a comenzar con la primera, que les decía, la fortaleza. Es algo en lo que la organización es competente. La fortaleza entonces pertenece a la propia institución, a la propia unidad, departamento, servicio donde nosotros estamos. No es de fuera, sino de lo que tenemos. Entonces se traduce en aquellos elementos o factores que, estando bajo su control de la institución, mantienen un alto nivel de desempeño, generando ventajas o beneficios presentes con posibilidades atractivas para el futuro. Ese es un poco el concepto de fortaleza. Pueden asumir diversas formas, como por ejemplo recursos humanos. Entonces uno dice, yo tengo mi fortaleza en los recursos humanos, ¿no? Entonces porque eso tengo los mejores recursos humanos de Lima Metropolitana están en mi institución. Esa es una gran fortaleza, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso. Otro, capaces y experimentados. Entonces, combinamos nosotros juventud con experiencia. Entonces, tenemos gente muy capaz y gente que tiene ímpetu, ánimo de cambiar las cosas. Entonces, esa es otra fortaleza, ¿no? Habilidades y destrezas importantes para hacer algo. Por ejemplo, acá una persona veía de la computación. Entonces, por ejemplo, el grupo tiene a alguien que es hábil en determinada técnica, en determinado manejo de instrumentos. Esa es parte de nuestras fortalezas. Activos físicos valiosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice la ubicación. Entonces, el posgrado de San Fernando no es estratégico porque por acá cuando uno sale a las 10 de la noche le roban. Eso es un activo físico que puede ser un monumento histórico, pero no está estratégicamente situado. En algunas universidades, Cayetano Heredia, por ejemplo, en Miraflores, ahí pone un local de posgrado, ¿no? Entonces, tiene su auditorio, van buscando otros sitios, porque antes estaban en San Martín de Porres, invitaban y poca gente iba para allá. Ahora unos eventos hacen, entonces tiene su infraestructura física, que es una fortaleza, ¿no? Finanzas sanas, también importante. Sistema de trabajo eficientes, costos bajos, productos y servicios competitivos. Entonces uno dice,
Entonces nosotros investigamos y esto tiene que ver con la producción y me están contratando salud, me está contratando lo que estamos haciendo con investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la fortaleza, ¿no? Diferentes, entonces, elementos o factores. Al revés, las debilidades vienen a ser entonces una deficiencia o carencia, algo en que la organización tiene bajos niveles de desempeño. Ese tendría que ser el análisis de las debilidades. ¿En qué somos nosotros? ¿En cuáles son nuestras limitaciones? Eso uno comienza a analizar esos elementos que hacen que nos pongan en desventaja ante la competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro. Muchos me dicen, ¿sabes que una debilidad es que en mi hospital está llegando muchos pacientes que deben resolver sus problemas en el primer nivel de atención? Entonces todos dicen, sí, el primer nivel de atención es clave, pero no tiene recursos humanos, o no le asignan los recursos necesarios. Entonces esa es una debilidad, no le asigno los recursos, entonces no puedo hacer que haya una contención de las actividades de primer nivel de atención y que lleguen a los institutos o hospitales y a las cosas difíciles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un análisis de alguien que está en un hospital, veo, no funciona la red, entonces una debilidad. Constituye entonces un obstáculo para la consecución de los objetivos aun cuando esté bajo el control de organización. Puede manifestarse a través de sus recursos, ¿no? Entonces, yo quiero decir, a ver, nosotros tenemos tecnólogos médicos acá, no hay pocos tecnólogos médicos. Y no investigan, los tecnólogos médicos no investigan, sí, muy pobre su investigación. Ese viene a ser dentro del análisis una debilidad. Uno comienza entonces a examinar cómo estamos en los diferentes componentes, ¿no? En habilidades, en tecnología, en organización, en productos. Por ejemplo, acá San Fernando ahora ya tiene su multimedia, tiene todo eso. Ustedes van a otras universidades, también ven que tienen su multimedia. Entonces uno dice, ya, entonces sí yo puedo, tienen internet en cada carpeta y acceso a internet. Nos dan ese tipo de facilidades. Entonces, ¿por qué San Fernando no tiene en cada carpeta un internet? Puede ser una debilidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno va analizando. Las oportunidades del FODA son aquellas circunstancias del entorno. Ahí sí entonces quiero subrayar, la oportunidad no depende de las instituciones donde laboramos, es de fuera, del entorno. Pero es bien importante analizar las oportunidades. Dicen los que hacen análisis de situación, planificación estratégica, dice que la parte más importante de una planificación estratégica es las oportunidades. Uno tiene que tener una antena a alguien que esté revisando qué oportunidades hay afuera. No pertenece a nosotros, pero alguien tiene que estar leyendo, informándose cómo está afuera, ¿no? En el entorno, que sean potencialmente favorables para la organización y porque pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. Esa es entonces una oportunidad. A veces hemos confundido, cuando yo he analizado diagnóstico de FODA, me ponen oportunidades, fortalezas. No, entonces la fortaleza pertenece a la institución, la oportunidad es del entorno, de fuera de la institución. ¿Ya? Pueden presentarse en cualquier ámbito, como el político, ¿no? Afuera, ¿qué está pasando? Hay un cotorro político, hay una tendencia ahora de una lucha contra la corrupción. Se está descubriendo tantos sectores corruptos que la sociedad en su conjunto está reaccionando y dice, sí, es el momento de luchar contra la corrupción. Entonces, ese es un entorno entonces que dice, ya no más, ya corrupción. Entonces, en algunas instituciones lo ven eso como un movimiento político positivo, que hay que aprovechar esa oportunidad. Antes de repente uno se cohibía, decía, voy a hacer una investigación franca, no voy a poner diezmo ni pagar un porcentaje, porque todos están de acuerdo que no va a haber corrupción. Entonces me deja producir, puedo
concentrarme, dedicarme a lo que quiero. En el ámbito económico, en el ámbito social, tecnológico, etcétera, dependiendo de la naturaleza de la organización. Entonces son en el entorno en donde se presenta. El reconocimiento de oportunidades es un reto, debido a que no se puede crear ni adaptar una estrategia sin primero identificar y evaluar el potencial de crecimiento de utilidades de cada una de las oportunidades prometedoras o potencialmente importantes. Los diferentes autores que nos dicen que tenemos que hacer un diagnóstico situacional, a la oportunidad le dan mucha importancia. Que dediquemos un tiempo y un recurso humano para que esté con la antenita afuera viendo las oportunidades. Ayuda mucho a una institución, a una organización, a un servicio. Y amenazas también vienen de fuera, del entorno, como dice, son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en riesgo alcanzar los objetivos que nos proponemos. Esa es la amenaza. Entonces, la amenaza no depende de nosotros, también depende de fuera, del entorno. Y hay que identificar entonces cuáles son las amenazas. Pueden ser cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de forma paulatina, los cuales crean una condición de incertidumbre y inestabilidad en donde la organización tiene muy poca o nula influencia. Por ejemplo, hoy día escuchaba que en Alemania a los padres de familia que no han hecho vacunar a sus hijos contra el sarampión le van a poner un impuesto, una multa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una epidemia de sarampión en Alemania. Y es un país desarrollado que ha habido todo un movimiento de muchos años que han dicho, la vacuna es negativa, no, yo no hago vacunar a mis niños, y tiene un colchón grande. Entonces, cuando se han presentado casos de sarampión aislados, ha prendido porque las coberturas de vacunación eran bajísimas. Entonces, ya es una amenaza del entorno. Entonces, los niños que tienen algún problema, que están en tratamiento, por ejemplo, porque tienen inmunosupresión, son los más expuestos a que adquieran sarampión. Entonces, es un entorno que el que vive ahí tiene que tenerlo en cuenta, es una amenaza para su salud, por ejemplo, viendo un caso así concreto de lo que manejamos salud. Entonces, esas son amenazas que no dependen de la organización. Muchas veces yo estoy trabajando de repente ahí porque estoy haciendo una beca y yo estaba en mi trabajo, pero el entorno me puede influir negativamente, es una amenaza para mi salud. Es entonces son la definición de qué es FODA. Para abordar el análisis FODA, nosotros primero es un factor de elegir que se considera relevante para el desempeño de una organización. Entonces, uno dice, ¿cuál es la mayor fortaleza que tenemos? Vamos a hacer a ver una lluvia de ideas. Entonces, cada uno comienza a aportar lo que cree que es lo más relevante. Por eso se sugiere que el análisis FODA debe hacerse en grupo, no se hace de una persona. Un mínimo de 3 personas hacen el análisis. Cada uno comienza a opinar. Yo creo que nuestra principal fortaleza es esta. Entonces uno hace una lluvia de ideas, pero de lo más relevante, ¿no? Puede coincidir con un área administrativa, por ejemplo, finanzas, o puede especificarse de una manera particular, un capital de trabajo. Entonces vamos a ver cuál es nuestro capital más importante, ¿no? Entonces, el recurso humano, por ejemplo, dice, no, yo creo en el talento humano. Entonces, vamos a analizar si nuestro talento humano actualmente que tenemos es una fortaleza o es una debilidad. Entonces se analiza. Y dice, bueno, no, yo creo que priman las cosas más positivas, tenemos fortaleza en esto, en esto, en esto. En algunos análisis yo he visto que me presentan el análisis y ponen la fortaleza, el recurso humano. En debilidad, la primera debilidad, también recurso humano. Entonces, no, uno no puede calificar lo mismo que es debilidad y es fortaleza. Uno tiene que ver dónde predomina más. No existe un número fijo establecido de criterio, pueden ser tantos como se desee, solo se recomienda que no sea un número muy grande. Lo ideal es menos de 10 nomás. O sea, un listado de fortalezas
un listado de debilidades, un listado de oportunidades y de amenazas. 10 cada uno. Y después de tener esos 10 a la vista, nos reducimos a los 4 más importantes. Y ahí hacemos una votación. Entonces, esto es la asignación de la ponderación. Se debe elaborar una lista de acuerdo a una escala establecida de 1 a 3. Entonces, el que tiene el menos nivel de actuación se le califica de 1 nomás, y el más alto se le califica como 3, ¿no? Por ejemplo. Y así se hace una suma. Cada uno de los que hemos votado, si somos 3 lo que hacemos el análisis, sumamos el que tiene más puntaje, es el que creemos que el grupo lo ha considerado como la principal fortaleza o la principal debilidad. A veces es un método, se ve un listado de cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, ¿no? Cuando se hace el cálculo de resultados en general de 5 cada uno que opinen, por ejemplo, y van sacando su listado. Esto vamos a pasarlo porque queremos ver. Más bien, la matriz FODA no es una imagen estática, debería ser actualizada. Especialmente debemos preguntarnos cómo se puede explotar cada fortaleza. En el tiempo nuestras fortalezas pueden ir cambiando, pero hay que decir, en el momento actual, en el presente, como decía Elsie, eso es muy importante analizar el hoy, para ver cómo podemos aprovechar el hoy, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Cómo se puede aprovechar cada oportunidad, cómo se puede tener cada debilidad, detenerlo, las debilidades, porque a veces son limitaciones que tenemos que hay que identificarlas para detenerlas. Y por último, cómo se puede defender de cada amenaza. O sea, cuando ya identificamos las amenazas que no dependen de nosotros, repito, las amenazas vienen del entorno, tenemos que procurar neutralizarlas, ¿no? Por eso se dice defendernos de esas amenazas en la medida que podamos, porque ya lo hemos identificado. Son cosas del entorno que tenemos que decir, a ver qué es lo que está pasando y actuamos, ¿no? Entonces, la oportunidad es para aprovecharlas. Cuando identificamos oportunidades es para saber aprovecharlas. Entonces nos dicen, oye, ¿sabes qué? CONCITEC acaba de aprobar un presupuesto alto que va a incentivar las investigaciones. Y los trabajos de investigación tienen hasta el 31 de agosto el tiempo y hay que presentar su trabajo de investigación, que puede ser tesis de maestrías, tesis de doctorado. Entonces uno se entera de eso y dice así, oye, entonces voy a aprovechemos esa oportunidad. No dependiendo de nosotros. En el entorno nos enteramos que había esa entonces oferta y tenemos que tener una oportunidad para aprovecharla, ¿no es cierto? Las amenazas entonces es para neutralizarlas o al menos minimizarlas, ¿no? También vienen de afuera. Las debilidades para eliminarse. Si yo identifico que en mi lugar no tenemos buen trato a los pacientes porque la calidad ha disminuido tremendamente porque no hemos actualizado, entonces tenemos que identificar esa debilidad, le decimos falta de actualización, entonces actualicémonos, hacemos sobre el tema una actualización, porque acá, tratándose la vida, tenemos que tener 0 errores. No es que uno tiene que tener el 50% de errores, porque son vidas humanas las que estamos manejando. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que neutralizar esa debilidad identificada y hacer lo necesario para neutralizarla o minimizarla, o eliminarse, como se puede acá. Y las fortalezas es para usarlas, ¿no? Para eso entonces lo identificamos. Este es el flujograma. Este es un proceso de toma de decisiones estratégicas en una institución, en un servicio, en una empresa, en una organización. Entonces, el FODA viene a ser una herramienta, por lo tanto, ya, ese tiene que ser el FODA, muestra la situación actual de una institución, de nuestra organización,
se obtiene un diagnóstico preciso. Entonces, al identificar así en 4 columnas, nos ayuda a precisar, y en base a él se toman las decisiones acordes con los objetivos. Esa es la lógica, entonces, de por qué es útil el FODA. El proceso, entonces, de planeamiento funciona cuando identificamos las debilidades y las disminuimos, ¿no es cierto? O al menos las neutralizamos. Cuando nuestra fortaleza, más bien, las incrementamos. O sea, no basta decir, somos fuertes en esto, lo mejor que tiene nuestro servicio es tal cosa, sino tenemos que seguirlo incrementando a esa fortaleza. Para eso nos va a ayudar, no para mantenernos igual. Las amenazas son atendidas oportunamente. Se presentan de un momento a otro las amenazas, porque no dependen de nosotros, es del entorno, repito. Entonces las tenemos que neutralizar de manera oportuna, no dejar que nos sigan haciendo que nuestro servicio, nuestro departamento decaiga. Y las oportunidades se aprovechan. Les dice la planificación estratégica es un aprovechamiento de oportunidades. Y por eso es que las oportunidades hay que saber identificarlas en FODA. Y con eso vamos a alcanzar los objetivos y la misión de nuestra institución o organización. Entonces acá en resumen tenemos entonces el FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. ¿Por qué? Porque la fortaleza la aumento, la oportunidad la aprovecho, la amenaza la neutralizo y la debilidad la disminuyo. De eso se trata, Guillermo. Se dice que como ámbito positivo tenemos a las fortalezas y las oportunidades. Dentro del FODA, esos son los del ámbito positivo. Y el ámbito negativo vienen a ser las debilidades y las amenazas. Siempre se recomienda comenzar por lo positivo, ¿no? Por nuestras fortalezas y por las oportunidades que hay afuera del entorno. Eso es lo que significa FODA, ¿no? 4 variables, y se dice que lo interno son las fortalezas y debilidades, ¿no? Eso depende de nosotros, y lo externo es posible actuar sobre ellas, mientras que lo externo son las oportunidades y las amenazas, ¿no es cierto? Es difícil poder modificarlas, pero hay que conocerlas, hay que estar atento a qué oportunidad hay afuera, porque la puedo aprovechar más bien a mi favor. Donavidian es el padre de la calidad en salud, ¿no? Donavidian. Él habla, completa a este análisis del FODA y dice que tenemos que identificar 3 componentes en el entorno, dentro de una institución. Habla de la estructura, de los procesos y de los resultados, ¿no? Dice dentro del entorno es dentro de la institución, ¿no? Entonces, de manera organizada dice que hay 3 componentes: estructura, proceso y resultados. Entonces, en el análisis sistémico, nos recomienda que nosotros tenemos un enfoque sistémico, global, que no quedemos analizando el árbol, sino todo el bosque. Es un análisis así, sistémico. Entonces, hay una entrada, hay un proceso y hay una salida, ¿no? Entonces, en la entrada, entonces Donavidian dice, son los datos de organización. En el proceso, ahí se da el análisis FODA, que nosotros estamos hablando. Y en la salida, son los productos. Ahí puede ser el informe FODA. Entonces, cómo Donavidian complementa, y eso nos lleva a la toma de decisiones. Fíjense en la estructura, vamos a ver en el entorno, la estructura. ¿Cómo nos recomienda que vayamos haciendo un análisis? ¿Cómo está la infraestructura de nuestra institución donde laboramos? ¿Tendremos fortalezas o tendremos debilidades? ¿Qué pregunta? ¿Cómo está nuestro equipamiento para hacer investigación, para hacer nuestra actuación como equipo de salud?
cómo está nuestro recurso humano, cómo están nuestros recursos financieros u otros. Entonces nos ayuda a que veamos la estructura entonces de esta manera. En los procesos, ¿cómo está la parte de los procesos técnicos existenciales, los protocolos? ¿Trabajamos con protocolos donde hacemos la labor o cada uno hace su libre albedrío? Entonces eso uno lo califica de fortaleza o debilidad, ¿no? Entonces no, en mi institución cumplimos protocolos. Por ejemplo, estoy en emergencia y todos actúan de esta manera, va trauma shock y ahí tienen un protocolo que realmente actúan. O vamos a la parte obstétrica y tienen un protocolo para ver cuando hay una hemorragia tercer trimestre, ya saben qué hacer, qué recursos tienen a la mano y actúan de inmediato. Cuando es una toxemia, embarazo, saben que aplican este otro protocolo, ¿no? O sea, si las instituciones tienen protocolos, decimos, ¿tenemos fortalezas o no? Los procesos técnicos administrativos tendrán documentos de gestión donde elaboramos. Ya hay ROF, hay MOF, hay CAP, hay PAP, hay MAPRO, o sea, todo esto que es la parte técnico-administrativa. Y ayudan, o es un enmarañado que nadie entiende, todo el mundo hace lo que quiere. Es un documento hecho en el escritorio y todos lo tienen guardados. No hay unidad de mando. Entonces, eso es lo técnico-administrativo. La cultura organizacional, ¿cómo es en nuestra institución? Cuando llegamos en la mañana nos saludamos, a las damas le damos un besito en el cachete, y al caballero le damos la mano, ¿qué tal, compadre? ¿Cómo has amanecido? Que tengas buen día. O no, cada uno va y se siente y comienza a trabajar su labor sin saludar. ¿Cómo es la cultura organizacional? ¿Se identifican, todos usan su photochep o no? El que quiere lo usa, el que quiere no lo usa. ¿Tenemos uniforme institucional? ¿No? Por ejemplo, yo voy a algunas instituciones de salud y uno está con su chaqueta que dice Clínica Javier Prado, otro está que dice... Entonces, diferentes instituciones, no hay una identificación hasta en la vestimenta, no ponemos una unidad de presentación, digamos, una prestancia, esa cultura organizacional, ¿cómo estamos? Los usuarios internos, nuestros compañeros de trabajo, ¿se sienten identificados con la institución? Los proveedores internos, ¿son bien tratados? A veces dicen, no, ¿sabes qué? Págale todavía en 2 meses, no le pagas de inmediato. No, pero si necesitamos sus guantes, tienen que ser de buena calidad, la medicina. Los maltratamos tanto que los proveedores nos dan entonces fecha de expiración corta, no nos dan que dure 3 años, sino los 6 meses, y la gente está apurado y tienes que gastar rápidamente, receta eso porque ya tiene fecha de expiración, porque a veces los proveedores internos los maltratamos. Entonces, ¿cómo estamos en esa relación? Don Emilio entonces nos dice que todo eso son en los procesos, ¿no? En la parte interna, para análisis interno. Y en los resultados, ¿cuál es la calidad de nuestros productos? Cumplimiento de las metas. Nosotros propusimos una meta. ¿Cómo lo cumplimos? Porcentaje de ejecución presupuestal. Llegamos a fin de año más del 97% de ejecución presupuestal. O devolvimos presupuesto. Monto de ingresos propios generados. ¿Hubo ingresos propios? ¿No? Se generó ingresos propios. Por ejemplo, se hizo un pie diabético y ahí se logró no solamente salvar pies, sino que también la gente pagaba porque realmente se hizo un pie diabético que fue muy útil. Entonces, eso generó ingresos propios en algunos lugares. ¿Cómo está la productividad? ¿Cómo estamos en eficiencia, en eficacia, en efectividad, en equidad? ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios? Con eso nos piden un poco más. Cuando hacen las encuestas, el INEI, para nuestros estamentos de salud, dice la satisfacción de los usuarios está en 42%. La satisfacción. O sea que hay un 58% que está insatisfecho. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta satisfacción mejore? Todo eso son entonces el análisis del entorno por Donavidian sistematizado. Entonces, cuando uno hace el análisis ya tiene criterios para hacer rápidamente uno y saber
cómo estamos en la calidad de nuestros productos. ¿Será muy buena o más bien es nuestra debilidad? Nos ayuda entonces a tomar decisiones en el análisis, ¿no? Ese es el aporte interesante de una vivienda. Entonces, teniendo en cuenta los 4 entradas, desde la primera columna son de fortalezas y uno generalmente lista las 4 primeras fortalezas. De todo lo que podemos tener, 10 fortalezas, decimos, ¿cuáles son las 4 más importantes? Así, en orden de prelación. Claro. Número 1, creemos que es esta. Lo votamos, lo consensuamos. De igual manera, ¿cuál es nuestra principal oportunidad? Entonces, comenzamos por lo positivo. El entorno de fuera, analizamos las oportunidades y la calificamos. La principal oportunidad en ese momento es esta. ¿Cuál es la debilidad? En orden también. ¿Y cuál es nuestra amenaza? Las 4 primeras amenazas. Con eso nos permite tener un momento analítico de cómo estamos como institución. Esa es la ventaja entonces del FODA, que nos permite ver estos 4 componentes. Esta es la matriz de consistencia entonces horizontal. Ejemplos: una fortaleza, un gerente del establecimiento de salud con una conducta proactiva, es propositivo, concertador, representa la institución. Entonces, esa es una fortaleza. Si tenemos un director del establecimiento de salud que se corre, que está escondido, que no sale a recorrer los servicios y saluda a la gente y dice, ¿qué tal? ¿Qué problema tiene para solucionarlo? Y está sentadito en su escritorio y que para hablar con él hay antesala, que la secretaria dice, no sé, que está ocupado, mejor dentro de una semana regrese. Entonces, si tenemos una persona aislada, que no es propositivo, entonces no será buen líder. Pero si tenemos uno que es de conducta proactiva, será una fortaleza. Y así vamos nosotros identificando cómo está el que lidera nuestro servicio, nuestro departamento, nuestra unidad. Otra fortaleza, si el personal está motivado. De repente ya la gente está agotada, cansada, ya no cree, está desmotivada. Pero es una debilidad. Entonces, para hacer las cosas me cuesta porque está, pero si lo tengo motivado será una fortaleza. Son ejemplos. En debilidad, insuficiente personal capacitado. Entonces hoy hay muchos errores. Tenemos, la gente trata bien, pero su calidad técnica no es muy buena. ¿Por qué no los actualizas? No, porque no hay presupuesto para capacitación. Es una debilidad. Eso uno va identificando. Equipos de cómputo inoperativo, así, bastante acomodadoras, pero ustedes que ya tienen más de 10 años. No esas computadoras con pantalla ancha, pero